Ok, jóvenes, estos son algunos de los valores que tenemos en Grupo Tecnológico Universitario. Voy a compartir las indicaciones para la charla del día de hoy. La número 1 es al ingresar, favor de silenciar tu micrófono. Del lado izquierdo inferior aparece el icono de micrófono. Favor de silenciarlo para que esta charla sea... Ok, muchas gracias. Natalie, favor de silenciar tu micrófono. Muchísimas gracias. Número 2, conéctate desde una computadora, se vive mucho mejor la experiencia. Número 3, asegura que tu conexión a internet sea estable. Número 4, todas las dudas y comentarios en la cajita de chat que tenemos del lado derecho. Les pedimos por favor si nos pueden poner en estos momentos su nombre completo, su modalidad en la cual se inscribieron y de qué campus están conectados, ya sea Aguascalientes o Querétaro. Y por último, el expositor dará pie a las preguntas. Les recordamos también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, YouTube o TikTok. Nos buscan como Tecnológico Universitario Aguascalientes o Tecnológico Universitario Querétaro. De igual manera, les comentamos que esta charla la podrán ver a partir del día de hoy en el canal de YouTube o en la plataforma de Moodle. Para empezar con la charla del día de hoy, le doy la bienvenida a nuestra directora académica de Tecnológico Universitario Aguascalientes, la maestra Fabiola Mata Tilano. Bienvenida, maestra. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Ulises. Buenos días a todos. ¿Cómo están, chicos? Qué gusto saludarlos este martes. Les voy a pedir si pueden encender sus cámaras para ir conociendo sus caritas, chicos, y que sea una plática más dinámica en la que podamos trabajar el día de hoy. Bueno, pues con el gusto de saludarlos, el día de hoy tenemos una plática muy interesante en la cual nos van a hablar acerca de la ética, la justicia y el derecho. Y para ello permito presentar al expositor del día de hoy, que es el licenciado Carlos Alberto Jiménez Toledo. Gracias, maestro, por acompañarnos el día de hoy a esta plática, y voy a leer un extracto de su currículum. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Cuauhtémoc Plantel Aguascalientes, tiene una maestría en Derecho Fiscal, por la Universidad de Durango, Campus Aguascalientes, en proceso de titulación, y de igual forma cuenta con una maestría en Administración Pública por el Tecnológico Universitario Aguascalientes, también en proceso de titulación. En cuanto a cuestión laboral, el maestro, bueno, pues ha trabajado en la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas con los cargos de jefe de Departamento Jurídico y también como titular de la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias. De igual forma, ha trabajado en el órgano superior de fiscalización del Estado de Aguascalientes con el cargo de jefe de Departamento A en cuanto a la implementación del sistema estatal anticorrupción. También ha trabajado en el Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes como secretario técnico de las comisiones de Seguridad Pública, Transporte Público, Lucha contra la Trata de Personas y Transparencia y Anticorrupción. Y ha sido docente desde el año 2008 en la Universidad Cuauhtémoc Plantel Aguascalientes y actualmente en el Tecnológico Universitario Aguascalientes. Bienvenido, maestro, y pues le cedo el uso de la voz para que iniciemos esta plática. Muchas gracias, maestra Fabi. Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto tremendo ver que hay nuevos estudiantes que se integran a la carrera de Derecho en los próximos meses. Es un placer que hayan escogido esta tan bonita profesión y bueno, que si fueran tan amables de cerrar sus micrófonos porque se está colando mucho el ruido,
se los agradecería mucho. Seguimos las indicaciones que nos dieron en un inicio y cerramos los micrófonos, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues les decía que es un verdadero placer, es un gran honor verlos el día de hoy. Me gustaría que todos encendieran sus cámaras para efectivamente poderlos visualizar e irlos identificando. Qué bueno que han elegido esta carrera de Derecho para que sea la que forme su futuro y forje también su futuro. Y bueno, como bien dice la maestra Fabiola, me incorporé hace 2 años a este Tecnológico Universitario Aguascalientes, mismo que me ha brindado la oportunidad y me ha dado la posibilidad de estar en contacto con los jóvenes y de poder, en la medida de las posibilidades y de los conocimientos que uno tenga, transmitir un poquito de la experiencia y de lo que uno ha vivido en el ámbito profesional. Y bueno, pues insisto, hace 2 años que me dieron la oportunidad de ingresar al Tecnológico Universitario Aguascalientes, que como ya vimos en el video previo, tiene una finalidad específica, ¿no? Que en sí se debería, bueno, en sí se entiende como la formación de profesionistas comprometidos y preparados para salir a brindar lo mejor de sí a la sociedad con un título universitario que le respalde, pero no es esa la única finalidad del tecnológico y además de ello es importante la formación de seres humanos con valores, comprometidos con la sociedad y precisamente esa es la temática del día de hoy. Vamos a platicar un poquito sobre esos valores que el abogado debe de tener y que si no los tenemos hay que trabajar en ello y hay que reforzarlos constantemente porque la actividad del abogado ya de por sí está muy demeritada y muy desprestigiada por gran parte de la sociedad. En el momento en que le dices, soy abogado, empiezan a haber ahí comentarios negativos hacia la profesión y ello se debe evidentemente a que no se ha seguido o no se han fomentado en gran medida estos valores mismos de los que vamos a platicar en un momento más. Bien, antes que nada, antes de empezar con la plática, me gustaría felicitarlos a todos ustedes, felicitarlos por tomar la decisión de ingresar a una universidad, de obtener y de tener la posibilidad de obtener al paso de unos años un título universitario, puesto que el rezago educativo en el que vive la sociedad, específicamente la sociedad mexicana, es por demás evidente. Les voy a dar de manera muy breve, para ya iniciar con la plática, unas pequeñas cifras que me tomé la libertad de sacar para transmitírselas a ustedes y por medio de ellas tengan la posibilidad de atestiguar lo afortunados que son ustedes de poder ingresar a una institución educativa que les permitirá tener un título universitario, insisto, al paso de algunos años. Fíjense que estuve investigando y en el 2017 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en un análisis que hizo específicamente, bueno, en todos los países que conforman esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, determinó que en México únicamente el 17% de las personas entre 25 y 55 años teníamos un título universitario. Un 17%. Afortunadamente, esa cifra para el 2019 se elevó a un 20%. Es decir, solamente 2 personas de cada 10 en el Estado mexicano de entre 25 y 55 años tienen un título universitario. O sea, solamente un 20%. Se avanzó, pero tenemos un rezago tremendo. Entonces, ese, insisto, es un motivo de felicitación para ustedes porque serán perdón, parte... una disculpa, maestro. Me comentan jóvenes que no pueden escuchar. Nada más les comento, a los que están en el celular, del lado izquierdo inferior, aparece un icono de micrófono. Ahí tienen que seleccionar la salida de audio. Seleccionen internet o en su caso, si tienen auriculares, seleccionar auriculares para que puedan escuchar. Adelante, maestro, una disculpa. Muchas gracias, no te preocupes. La intención es que todos obtengan la información. Y entonces, bueno, es bueno precisar, si alguno no estaba escuchando, qué bueno que hacen el comentario. Bien, ¿no? Sigo. Insisto, la necesidad y en este momento externar esa posibilidad y esa necesidad que tengo de felicitarlos, porque, insisto, únicamente en la actualidad 2 de cada 10 mexicanos tenemos una licenciatura y ustedes van a ser parte
de ese nuevo porcentaje que incrementará esas cifras. Nada más para contextualizarnos en el terreno internacional y darnos cuenta del evidente rezago educativo que tenemos en el Estado mexicano, para hacer una comparativa entre países de primer mundo, simplemente para poner en contexto mi comentario. Corea es el país que mayor número de profesionistas tiene, puesto que 7 de cada 10 ciudadanos coreanos tienen una profesión, tienen una licenciatura. Canadá, 6 de cada 10, Japón, 6 de cada 10, el Reino Unido, 5 de cada 10, es decir, un 50%. Y México, estamos estancados en un terrible 20%. Bueno, pues es labor de ustedes, es labor de las instituciones educativas y es labor de ustedes incrementar ese porcentaje de mexicanos preparados y de mexicanos que tengan un respaldo educativo y que tengan un título universitario. Vamos a elevar vamos a poner la vara más alta, porque en la medida en que seamos capaces de adquirir conocimientos y en la medida en que instituciones educativas como el Tecnológico Universitario Aguascalientes brinden la oportunidad de acceder a sus instalaciones para poder tener un título universitario, esa racha de desigualdad se verá acortada. Espero que el crecimiento sea mayor. Bueno, pues sin más preámbulos, felicitarlos de nueva cuenta por estar aquí, felicitarlos de nueva cuenta por ser parte de ese pequeño porcentaje de mexicanos que obtendrán su título universitario. Espero que al paso de los años, todos los que estamos aquí ya lo tengamos y rompamos con estas cifras negras que tenemos en cuanto a el nivel educativo en el Estado mexicano. Ya ni hablar de nivel maestrías y de nivel doctorado, puesto que ni siquiera al 1% de los mexicanos se llega en esos rubros. Pero bueno, vámonos paso a paso. Ustedes ya decidieron estudiar una licenciatura, ustedes ya dieron el primer paso y de aquí para adelante, este va a ser el primer paso y después a seguir con la maestría y a seguir probablemente con el doctorado para llegar a tener una profesionalización constante, porque también de eso se basa la carrera de Derecho. Han elegido una carrera en la que necesariamente tendrán que estar constantemente actualizando, constantemente preparándose y constantemente estudiando. Bueno, y ese estudio y esa preparación y esa carrera tiene que estar evidentemente sustentada en los valores que son los pilares fundamentales de la carrera. Comentaba hace un momento que lo recuerdo yo cuando decidí hace algunos años comentar que iba a estudiar la carrera de Derecho y empezaron las críticas por parte de algunos compañeros, por parte de algunos amigos, que decían, pero bueno, ¿cómo esa carrera? ¿Por qué Derecho? ¿Te quieres profesionalizar en lo delictivo? Cosas absurdas, puesto que la propia carrera está muy estigmatizada y hay muchos compañeros de profesión que se han permitido desvirtuar la finalidad de esta noble profesión. Pues empezaremos a platicar pues sobre los valores fundamentales que debe tener no nada más el abogado, sino cualquier profesionista y cualquier ser humano en el ejercicio de cualquier actividad. Valores tales como la ética, la justicia y la equidad, que son evidentemente valores que sustentan a esta actividad de la abogacía. Bien, pues voy a compartirles pantalla para empezar a platicar sobre esta temática. Denme un segundito, aquí está, y comparto la presentación. La voy a agrandar para que todos la podamos visualizar mejor. La titulé La ética, la justicia y el derecho. Y a lo largo de la plática, que no será muy extensa, me permití hacer una pequeña comparación entre estos valores y una obra literaria cumbre de la literatura castellana, titulada El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, fruto de la actividad inventiva de Miguel de Cervantes Saavedra. Y analizaremos cómo en determinado momento esta figura quijotesca, que para muchos era un demente y un loco que vagaba ahí por el siglo XVI, XVII, es un referente para todos aquellos que somos abogados sobre estos valores de ética, de justicia y de equidad. Bien, para entrar en plática, pues vamos a comentar brevemente qué es la ética, qué es la justicia y cuáles son estos
estos conceptos. ¿Me ayudan, por favor, cerrando micrófonos si son tan amables? Perdón, ¿me pueden ayudar cerrando micrófonos si son tan amables para que no se esté colando el ruido? Vamos a comentar esta. Por favor, Ok. Cintia, apaga su micrófono. Pablo, Gracias, muy Michelle, amable. Salvador, por favor de apagar su micrófono. Listo, gracias. Gracias, muy amables. Bien, para empezar a entender lo que es la ética, pues tendríamos que analizar cuál es la conceptualización de la misma. La ética surge de la filosofía. La ética es una rama de la filosofía. Su propia palabra viene del latín ethicus y significa carácter o perteneciente al carácter. Eso es lo que podemos entender de la raíz gramatical de ética. Evidentemente que los abogados deberemos de tener una formación ética y los abogados deberemos de gozar de una ética jurídica en la cual se debe de analizar los valores del ser humano, lo bueno, lo malo, la moral y la relación que todos estos valores puedan tener con el derecho. Es decir, el abogado debe de ser muy consciente de lo bueno y lo malo y ajustar ese bueno y lo malo a la aplicación de la justicia y de la equidad. Esos son los valores fundamentales del abogado. Justificar siempre su razonamiento con la interpretación de lo bueno o lo malo que nos pueda expresar la norma jurídica. En cuanto al término de justicia, seguramente todos lo hemos escuchado. Seguramente todos hemos escuchado lo que es la justicia. Y bueno, pues se darán cuenta ahora que inician sus clases y en Introducción al Derecho que una de las principales definiciones de justicia se dio en el siglo III después de Cristo, es decir, lo dijo Ulpiano. Y Ulpiano dijo que la justicia no era otra cosa que dar a cada quien lo que le corresponde. Es un principio que pareciera muy sencillo, es algo que pareciese muy fácil de cumplimentar, dar a cada quien lo suyo. El problema radica en determinar qué es lo suyo de cada quien, qué es lo que me corresponde por ley y qué es lo que me tienen que otorgar. Sin embargo, para Ulpiano, el derecho era algo muy sencillo de conceptualizar. Él decía que si se cumplimentaban 3 reglas básicas o 3 principios básicos, el derecho y la armonía social estaban garantizados. Primero de ellos, vivir honestamente. 2, no dañar a los demás. Y 3, dar a cada quien lo suyo, o sea, justificar o garantizar la justicia dentro de la sociedad. Pareciera muy sencillo, pero es una labor sumamente complicada, es una labor realmente muy, muy ardua. ¿Qué es pues la justicia? En un sentido formal, la justicia es el conjunto de normas codificadas que el Estado, a través de los organismos competentes, dicta, hace cumplir y sanciona cuando son irrespetadas, suprimiendo la acción o inacción que generó la afectación del bien común. En ese sentido formal, pues, la justicia no es otra cosa más que la elaboración de una serie muy compleja de normas jurídicas que garanticen que la sociedad pueda vivir en un estado de armonía, que se garantice la paz social, la armonía, el poder vivir dentro de una sociedad, en pocas palabras, lo que se conoce como el beneficio de la colectividad o el bien común. En cuanto a la equidad, otro de los valores fundamentales que deben de sustentar la actividad jurídica. La equidad, es una forma justa de la aplicación del derecho. La norma se adapta a una situación en la que está sujeta a los criterios de igualdad y justicia. La equidad no solo interpreta la ley, sino que impide que la aplicación de la ley pueda, en algunos casos, perjudicar a algunas personas, ya que cualquier interpretación de la justicia debe direccionarse para lo justo en la medida de lo posible y complementa la ley llenando los vacíos encontrados en ellos. Es decir, la equidad no es otra cosa más que una aplicación justa de la propia norma jurídica. La norma jurídica puede ser que en ocasiones, y atendiendo al principio de legalidad, pues sea eso, sea legal, pero no logre alcanzar la justicia. Entonces es labor de todos y cada uno de los que estamos involucrados en esta noble profesión de la abogacía, el buscar siempre la equidad, la forma más justa de interpretar la norma jurídica para que
pues para que nadie salga mayormente dañado por la aplicación de una ley que, insisto, aunque pueda ser legal, puede ser injusta para cierto grupo poblacional. Comentaba hace un momento que el abogado hemos tenido que cargar con cierto desprestigio de una carrera que a criterio de muchos se encuentra plagada de antivalores. Por lo tanto, es nuestra actividad preponderante no nada más dedicarnos a lo que nos hemos formado, sino también enaltecer los valores de la actividad profesional. Es nuestro trabajo constante y de día a día defender a capa y espada los principios que motivaron la creación de la ciencia jurídica. ¿Cuáles son estos principios fundamentales? La justicia, la equidad, la ética, que son principios que deben de ser los pilares que sustenten la actuación de todo abogado que se precie de serlo. Es labor constante de los que desempeñamos la abogacía, pero sobre todo también de los que estamos en este lado de la docencia jurídica, formar seres humanos, no nada más para que salgan al campo laboral a tener los conocimientos suficientes, sino formar seres humanos que sean capaces en el quehacer jurídico, pero también formarlos en los principios e ideales que desvirtúen esa mala opinión que de la carrera muchas personas tienen. Por lo tanto, es labor de ustedes y es labor conjunta con nosotros de fomentar y de crear una nueva imagen del abogado del siglo XXI, de dejar atrás todos esos arquetipos que nos visualizaban como abogados corruptos, abogados alejados de los pilares éticos, jurídicos, fundamentales que propiciaron la creación de la norma jurídica. El abogado también debe tener una característica preponderante. El abogado es un hombre culto, el abogado es un hombre preparado, el abogado es un hombre en un constante aprendizaje. Por lo tanto, se dice que el abogado es un lector voraz. El abogado devora todo tipo de libro y todo tipo de documento que llegue a sus manos. Y me gustaría hacer en este momento una relación entre esos valores del derecho de los que estamos hablando previamente y un documento literario, la obra cumbre de la literatura castellana, de don Miguel de Cervantes Saavedra, y no es otra cosa más que la primera novela, pues sí, se dice que es, si no la primera de las primeras novelas que se dieron a conocer en la literatura de habla hispana y que retrataba esas andanzas de un individuo que a criterio de la mayoría era una persona que estaba un poquito afectado de sus facultades mentales, por decirlo menos. Sin embargo, en el camino de sus andanzas y en el relato cotidiano que tenía sobre su desarrollo, sobre sus andanzas constantes, podemos sacar a relucir que era un individuo que, primero, estaba preparando a Sancho Panza para ser un buen gobernante, y dos, tenía un profundo conocimiento y un respeto sobre la norma jurídica. Cuando yo leí El Quijote hace muchísimos años, yo todavía no me involucraba en la carrera de Derecho ni en la abogacía, y lo entendí así, como una simple novela que retrataba a un personaje con problemas psicológicos, con problemas psiquiátricos, y no alcancé a contextualizar, sino muchos años después, cuando volví a releer El Quijote, estando yo ya involucrado en el área jurídica, ya en formación de abogado, porque me lo pidió un maestro en su momento en la universidad, y leí por ahí algunos capítulos del Quijote, y volví a caer en cuenta, o caí en cuenta más bien, del cúmulo de valores que atesora esa obra, y pude darme cuenta por qué la imagen del Quijote es un referente de la justicia y por qué la imagen del Quijote la visualizamos en prácticamente todos los despachos jurídicos y por qué hay un ejemplar del Quijote en prácticamente todas las bibliotecas de todos los abogados. ¿Por qué? Porque era un hombre justo, porque era un hombre equitativo y porque era un hombre que transmitía constantemente sus conocimientos sobre ética, justicia y equidad. Bueno, pues vamos a platicar o vamos a visualizar, voy a exponerles ahorita un video a fin de tener en cuenta más claramente la relación que
esta obra literaria tiene con los que somos abogados y para los que están o estarán en las próximas semanas en formación como abogados. Es una obra que tiene ya más de 4 siglos. De hecho, en el año 2016, don Miguel de Cervantes Saavedra se conmemoró su cuarto siglo de su muerte. Entonces, Miguel de Cervantes Saavedra murió hace más de 400 años y es su obra cumbre de este caballero andante de la triste figura que nos recuerda a los que decidimos decantarnos por tan hermosa y noble profesión de la abogacía, que la ética, la justicia y la equidad son los valores que debieran darle sustento a la profesión que hoy ustedes han elegido, y es por ello la importancia de adentrarnos en los ideales de tan ilustre personaje. Vamos a visualizar vamos a ver este video que hace una sinergia entre el derecho y la figura del Quijote. Espero que todos lo podamos apreciar y bueno, pues vamos a poner un poquito de atención en ello. Dura solamente 7 minutitos, no es un video muy largo, y es un video en el cual juristas, connotados e historiadores dan su idea, expresan su pensar sobre esta figura del caballero quijotesco, el caballero andante Don Quijote de la Mancha. Sin más preámbulos, pues vamos a visualizar este videillo. Epa. Ahí está. México y el mundo conmemoraron el 2016 el 4º centenario de la muerte de don Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la obra Cumbre de nuestra lengua, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, el último libro de caballería y la primera novela moderna que ha originado un sinfín de lecturas. Piensan, por ejemplo, que las andanzas de este caballero pues indudablemente conectan con elementos del derecho internacional, los límites que debe de tener en un momento dado un conflicto armado. Por la vida de Miguel de Cervantes y su obra transitan diversas experiencias jurídicas, esto dentro del vínculo que existe entre el derecho y la literatura. Así, hay lazos entre el Don Quijote y la justicia, iniciando porque el Manco de Lepanto era nieto de un célebre abogado. Porque el abuelo de don Miguel de Cervantes, Juan de Cervantes, había sido un destacado, digamos, jurista, si se le podía decir, en aquella época de la corte española. El maestro Arturo Ramos Ovaso se refirió a la vigencia de este caballero manchego. Creo que los temas del Quijote son tan actuales que conectan con muchos aspectos de la vida. Y creo que el derecho no escapa a ello. Y ahí vemos elementos del derecho civil, ¿no? Como la muerte, el testamento, como el matrimonio, ¿no? Guanajuato, la ciudad más cervantista de nuestro país, evocó al autor del Quijote en diversos sucesos, como el FIC y el Coloquio Internacional Cervantino. Justo en ese conversatorio, el doctor Diego Valadez disertó sobre estas cuestiones. Quienes nos dedicamos al derecho podemos encontrar en la obra cervantina, en el Quijote, en sus otras novelas, en las breves novelas ejemplares, en los entremeses, una gran cantidad de elementos de naturaleza jurídica, porque él era un gran conocedor del derecho de su época. Cervantes, agregó el jurista, contempló también en el Quijote las leyes de justicia distributiva y conmutativa, para dar a cada uno lo que es suyo y lo que le conviene. En los entremeses cervantinos hay un caso del juez de los divorcios, que toca el asunto jurídico de la separación de lecho y techo, y explicó, entre muchas otras vicisitudes, que Cervantes, para configurar a su Quijote, se ciñó a las disposiciones de la ley de los caballeros andantes, que están en las partidas de Alfonso X, fundadas en el siglo XIII. Así, las cualidades del caballero andante, expuso el jurista de la UNAM, debían ser esfuerzo, honra, poderío,
y las virtudes cordura, fortaleza, mesura y justicia, según el régimen jurídico de 1555. Pero en la cordura, el gran autor hispano crea un tratamiento paródico y se muestra contrario a la norma, que por cierto contemplaba también los colores que debían tener la indumentaria de los caballeros andantes. Fue un escritor muy realista que sufrió en carne viva los atropellos de la injusticia, pero que procuró también como obra propia, en tanto que fue durante mucho tiempo funcionario real, actuar conforme a derecho. El doctor Valadez recordó que la voz tuerto en el lenguaje cervantino es supervivencia de la lengua antigua, referido a esa primera distinción sobre el entuerto y el tuerto. Durante la Edad Media se distinguía entre lo recto y lo tuerto. De lo recto derivó la palabra derecho. Tuerto, como lo contrario de recto, que es el equivalente de desapareció en español, pero sigue siendo una voz utilizada fundamentalmente en el derecho inglés. Cervantes era convencido de los principios de justicia y equidad. Y de alguna forma también de democracia que debemos revisar en nuestro tiempo. La misión del Quijote fue defender a las doncellas, amparar a las viudas y favorecer a los huérfanos y a los flacos. El caballero andante se aventuraba para socorrer con su favor y amparo a los menesterosos. La primera escritora mexicana en ganar el Premio Cervantes de Literatura dijo que el caballero de la triste figura es un modelo a seguir. Creo que tiene mucho que ver el Quijote con un guía de vida, ¿no? Un ejemplo, en cierta manera, aunque se oiga religioso, un apóstol, ¿no? En la máxima obra cervantina se valoró la tolerancia, el humanismo y la libertad de conciencia. El ideal del Quijote también era deshacer agravios y sin razones, ayudar a los desvalidos, restaurar la justicia pura, e incluso Martín Gamero calificó al Quijote como un jurisconsulto. Nos enseña, desde luego, a salir de nuestras conductas que son de egoísmo y de vanidad para entrar a un camino que es un camino muy luminoso y muy noble. Bautista Kellymen cuenta cómo el cura Hidalgo en su arenga para independizar nuestra patria incluyó la admonición de Don Quijote a liberar a los galeotes. También, en un momento, el Quijote dijo: La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Javier Piña, Sergio Vallejo, fotografía, Eduardo Martínez Peña, edición, Aura Mayra Vidales, Canal Judicial. Bien, dejo de compartir pantalla después de este breve videíto de 7 minutos en donde nos hace un análisis, una retrospectiva entre la actividad constante del derecho y lo que esta figura de la literatura española nos ha enseñado. Honestamente, ¿quién de ustedes ha leído, si no toda la obra, fragmentos del Quijote? ¿Quién? ¿Quién ha leído el Quijote? Yo sí lo leí. La verdad, Isaac mi de la libro Cruz. favorito. ¿Quién, perdón? No ubiqué. Alejandro Ramírez, profesor. Disculpe que mi cámara no funcione. No te preocupes, Alejandro. La intención de participar es lo que cuenta. Alejandro Ramírez dice, sí lo leyó y es una de sus obras favoritas. ¿Qué es lo que más le llamó la atención sobre el Quijote, Alejandro? A mí me gustó mucho, a lo mejor no tiene nada que ver con esto, pero la segunda parte me gusta mucho porque Cervantes era un escritor que no tenía miedo de acabar sus obras. Cuando no quiero spoilear a nadie, pero al final de la historia toma él la decisión
de que el Quijote tiene que morir y tiene Sí. que morir ya no loco, curado de espantos, ¿no? Es correcto. Yo lo respeto mucho porque hoy en día muchas series, películas y todo no tienen ese valor de acabar las historias en tragedia. Es correcto. Pero logra resaltarlo en que a pesar de que vivió una locura el Quijote, cuando regresa ya a la normalidad, él se puede ir, pero su Exacto. legado queda en su pueblo, en sus amigos y en todos los que afectó. Es correcto, porque a lo largo de sus andanzas, como lo dije hace un momento, qué buen comentario, Alejandro, tienes toda la razón. Es cierto, la novela termina de una forma trágica, pero al mismo tiempo te quedas con una sonrisa de todo lo que, si bien muere el protagonista, si bien el protagonista se va, te quedas con una sonrisa de todo todo el bien y todo lo que enseñó y todo ese cúmulo de experiencias que pasó a los que estuvieron cercanos a él. Qué bueno que sea una de tus obras favoritas. Espero que ahora que inicias con esta formación en la carrera de Derecho te guste más y logres desentrañar y desenmarañar toda esa relación que el derecho y la obra cumbre de Cervantes tienen. Este último comentario que hace el Quijote, con lo que se cerró este video, en el cual nos dice que por la libertad se puede y se debe inclusive aventurar la vida. Es decir, la libertad y los ideales del Quijote eran enarbolar y eran fomentar estos valores fundamentales, y la libertad es sin lugar a dudas uno de los valores fundamentales en los cuales descansa toda la norma jurídica, la legalidad de la norma jurídica. Aventurar inclusive la propia vida se puede y se debe si es por la libertad. Es una frase lapidaria, una frase tremenda, con una fortaleza impresionante, y bueno, es de lo que más rescato yo del Quijote. Y hay muchas otras frases por ahí. Ahorita les volveré a compartir pantalla para que veamos que va a ser el cierre de la plática del día de hoy. Una frase que es impresionante en relación con la justicia. ¿Alguien más ha leído el Quijote? Jóvenes, señoritas, compañeros. ¿Alguien más? ¿No? Allá Isaac de la Cruz levanta su mano y dice que lo ha leído. ¿Qué opinión tiene sobre el Quijote, Isaac? Bueno, buenos días. Muy buenos días. Leí bastante en secundaria, pero después cuando comencé a retomar literatura para cultivarme, retomé el Quijote, una versión que tengo de la SEP, mi mamá es maestra, y era una edición de aniversario, puntos de que traía como unas notas a pie de página que explicaban, y no me puse a leer la hermenéutica de la obra, o sea, no leí entre líneas. Sin embargo, algo que a mí me fascinó mucho fue el manejo, el dominio que tiene el autor sobre la lengua. Sí, impresionante. Para hacer enunciados y luego párrafos. Y bueno, con lo que yo me quedo, que a mí me impresionó de la obra, a mí lo que me interesa es cómo la subjetividad tiene un peso muy fuerte en la vida de todos, porque él, cuando habla de los molinos del viento, que son gigantes, y la manera en que ve la realidad de él, quizás para todos, pues exactamente es un enfermo mental. Sin embargo, todas esas frases dejan entredicho que la manera en que él vivía la realidad, pues le daba ese realce de las cosas bellas, del honor, de lo caballeresco, precisamente, y bueno, yo me quedo con eso. Sí, en una época histórica en la que ya los caballeros habían desaparecido, ya habíamos dejado atrás el medievo, ya estaba en plena Europa renacentista, en donde ya se estaba cultivando la mente y no tanto proliferar las batallas medievales, que fue la finalidad del surgimiento de los caballeros andantes que protegían a su rey y que protegían la monarquía de las épocas, se me fue el término, del medievo, de la Europa medieval. Pues sí, es una imagen y es una ideología muy fuerte la que tiene y la que transmite el Quijote de la Mancha, y la que puede, como lo dice Isaac, mediante la narrativa, un uso
precioso del lenguaje y una narrativa que te engancha y que te va llevando paso a paso en el entendimiento de las ideas que quiere transmitir el autor. No por nada es una obra cumbre de la literatura castellana. Hay que hacer comentario. De hecho, es una de sus... bueno, evidentemente que igualar el impacto que tiene el Quijote es sumamente o prácticamente imposible para cualquier autor, pero se puede decir que es la única obra conocida de Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Por qué? Porque la magnificencia del Quijote ha opacado sus otras obras y es difícil igualar una obra cumbre como esta. Bueno, pues yo los invito a todos ustedes a que la lean. Hay ediciones de bolsillo que son más fáciles y más digeribles porque, bueno, pues son varios tomos. La edición completa consta creo que de 4 o 5 tomos, el Quijote, pero hay otro tipo de ediciones, como lo dice Isaac, que son más digeribles, que pueden traer notas al pie, que pueden ser mucho más sencillas de entender, además de que, bueno, pues está escrita, insisto, hace más de 400 años, y bueno, el español o el castellano que se hablaba en la época no es el mismo que hablamos actualmente, entonces puede ser un poquito denso y un poquito complicado el análisis del texto, pero yo los invito a que lo hagan, sobre todo ahora que tienen este interés de introducirse en la ciencia jurídica, de conocer lo que es el derecho, para que tengan un referente y sepan. A lo mejor lo toman como referente de aquí en adelante, pero para que sepan y tengamos el conocimiento claro de por qué ese ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es la imagen de muchos despachos jurídicos. ¿Por qué entramos al despacho de un abogado y encontramos sobre su escritorio un bronce que enarbola la figura de este caballero andante? Pues ¿por qué? Porque sus ideales son los que deben de fomentarse dentro de tan noble profesión como la que hemos elegido. Ya para cerrar, vuelvo a compartirles pantalla con la presentación para platicar ya sobre el cierre de la misma. Bien, pues ya tuvimos la oportunidad de ver este videíto. Bueno, pues quien tenga formación jurídica y lea el Quijote advertirá de inmediato que su autor, Miguel de Cervantes, era, como se ha dicho, un legista entendido. Si bien no era un jurisconsulto, no era un abogado, pero sí era un legista entendido porque, como se dijo al inicio del video, su abuelo fue parte de las Cortes Españolas, fue un jurista del rey que formaba parte de la Corte Española. Entonces, jóvenes, ya para cerrar, que esos molinos de viento contra los cuales se enfrenten batallas sean la deshonestidad, la ilegalidad y la injusticia, ya que la ética, la justicia, la honorabilidad y la legalidad deben ser los valores fundamentales de todo abogado. Si así lo hacen, invariablemente la imagen del abogado va a cambiar. Está en nuestras manos cambiar la imagen de tan noble profesión. E insisto, el abogado no debe de ser sinónimo de problemas, sino que debe de verse como quien resuelve y evita los problemas. En la medida en que la ética, la honestidad y la honorabilidad del actuar del abogado empiece a permear en sus actividades cotidianas, esa imagen del abogado tendrá que desvirtualizarse. Por lo tanto, es labor de todos ustedes darle una nueva contextualización al término de la abogacía. Cierro ya la plática con un comentario que le hace el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha a su noble compañero de andanzas, que era su fiel escudero, Sancho Panza. De hecho, dentro de la historia, Sancho Panza, como pago a su acompañamiento constante del Quijote, el Quijote le ofreció ser el gobernador de una pequeña isla, una isla que no existe, solamente en la mente del creador de esta magna obra, la isla de Barataria. Y entonces, cuando se separan, cuando sus caminos dejan de ser el mismo y este noble escudero, Sancho Panza, ya con todo el aprendizaje de haber seguido a este ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, está capacitado ya para ser un buen servidor público, porque a lo largo de toda la historia y de toda la novela, constantemente el Quijote está capacitando a Sancho Panza, no nada más en valores fundamentales, sino en un correcto ejercicio del servicio público. Entonces Sancho Panza se va a Barataria y el Quijote le lanza una frase lapidaria, una frase
en donde nos deja entrever que inclusive la justicia se puede torcer, pero siempre y cuando sea porque la misericordia así lo diga. Y el Quijote le dice a Sancho Panza, si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Y aquí se traduce todos esos valores de la honestidad, de la ética, del correcto funcionamiento de la actividad jurídica, de la equidad, ¿no? Si vas a doblar la vara de la justicia, que no sea por unos pesos, que sea por la misericordia. Dejo de compartir la pantalla y con esto doy por terminada mi plática, no sin antes agradecerles a todos ustedes por haber estado el día de hoy. Ya en su momento quizá tengamos la oportunidad de vernos en el aula, de compartir en el aula de clases un poquito de las vivencias personales que podamos haber tenido. Y bueno, agradezco de nueva cuenta a todos ustedes por estar aquí, agradezco a la maestra Fabiola Mata por darme la oportunidad de platicar con ustedes y agradezco de nueva cuenta al Tecnológico Universitario Aguascalientes por permitirme ser parte de esa plantilla docente que con tanto orgullo llevamos a cabo la actividad día con día. Muchas gracias a todos y que tengan bonito día. Muchas gracias, maestro. Me parece súper interesante que en el momento justo que van a iniciar una de las carreras más generosas, que es el derecho, tengan muy claro que es súper importante tocar el tema de la ética y de la justicia, que van de la mano con la carrera. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Les gustó la plática? ¿Tienen curiosidad por los que no han leído la obra de empezar a leer El Quijote? ¿Cómo ven? ¿Puede ser nuestro siguiente reto, leer la obra? ¿Les late? ¿Sí? Vamos a ponerlo como reto. ¿Sí? Prometo que la voy a releer. Yo también, me sumo al reto. Yo la releo, pero ellos también se tienen que involucrar en la lectura de esa obra. Y ya, nada más, perdón que interrumpa, maestra Fabi. Hoy, a todos ustedes, les toca ser Sancho Panza, ¿no? Les toca ser esos individuos que adquieran el conocimiento, que adquieran esos valores para que posteriormente lo puedan transmitir. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, seremos unos pequeños caballeros andantes que transmitiremos nuestro conocimiento, pero ustedes son esas esponjas receptoras de todo el conocimiento. Entonces, hoy el rol que les pone este momento en sus vidas es ser esos acompañantes y esos Sanchos Panza que adquieren no nada más el conocimiento, sino los valores fundamentales de todo ser humano. Gracias y me despido. Gracias, muchas gracias, maestro. Me gustaría conocer su percepción de la plática del día de hoy, jóvenes. ¿Quién quiere compartirme? ¿Qué les pareció? Yo, maestra, si me permite. Alejandro. Sí, Alejandro, adelante. Nada, me gustó mucho porque es mi libro favorito de todos los tiempos y fabuloso. Tenía mucha razón. No lo había pensado, no había jamás relacionado el derecho con el Quijote. A pesar de que es mi libro favorito, no lo había relacionado, lo había puesto en otro contexto filosófico. Ahora que lo veo y lo pienso, sí, tenía mucha razón. Excelente, Alejandro, excelente. ¿Alguno de ustedes ha visitado el despacho de algún abogado y ha visto siempre algo relacionado con el Quijote? ¿O no? ¿O nada más veían búhos? ¿O no se habían percatado de esta relación que le damos los abogados a esta obra literaria? No, sí los había visto, maestra, sí los había visto, pero creía que nada más les gustaba como cualquiera puede tener una estatua de algo que le gusta. Como lectores, ¿no? Ajá. Pues no, tiene... que era por eso. Bueno, pues entonces el día de hoy aprendimos que tiene una gran relación esta obra literaria con nuestra carrera, ¿no? En muchos aspectos y en muchos sentidos. Bueno, pues es una probadita del tipo de clases y de maestros que ustedes van a tener a lo largo de su carrera en Tecnológico Universitario Aguascalientes, en donde no solamente formamos al profesionista con la parte técnica, sino que formamos al ser humano de manera integral, con valores, con ética, con responsabilidad, con justicia. Creamos profesionistas, pero grandes seres humanos. Eso es lo que buscamos y uno de los puntos importantes es este gusto que vamos a ir teniendo por la lectura, no solo por la lectura de corte jurídico, sino también por la literatura. Entonces vamos a empezar, ya tenemos un primer reto,
¿verdad? De empezar a leer el Quijote. No se me va a olvidar, acuérdense que yo coordino la carrera de Derecho, así que una vez que iniciemos clases voy a hablar con sus maestros y les voy a decir, ahí tenemos un reto de leer el Quijote, para que por ahí en alguna de sus materias hagamos la entrega de un ensayo respecto de la lectura del Quijote. ¿Les parece? Tienen todavía julio, agosto, y lo que dure todo el cuatrimestre hasta diciembre de su primer cuatrimestre para entregar este ensayo y cumplir con este reto de esta lectura. ¿De acuerdo? Bueno, pues muy bien. Si me lo permiten, entonces ahora yo quisiera entregar un humilde reconocimiento al maestro el día de hoy. Tecnológico Universitario Aguascalientes otorga la presente constancia al licenciado Carlos Alberto Jiménez Toledo por haber impartido la conferencia La ética, la justicia y el derecho. La doctora María de Lourdes Margain Fuentes firma como directora general a 21 de julio del 2020. Muchas gracias, maestro, por esta gran plática que nos ha dado el día de hoy y por generar en nuestros estudiantes el gusto por la lectura, no solo de la parte jurídica, sino también por la literatura. Vamos a retomar la figura del abogado culto, y eso lo hacemos en Tecnológico Universitario Aguascalientes y Tecnológico Universitario Querétaro. ¿Por qué? Porque somos la mejor universidad a su alcance. Muchas gracias por su conexión el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias, maestro. Me encantó verlos, chicos. Muchas gracias. Que tengan una extraordinaria semana. Bonita tarde para todos.